Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. El Señor es bueno y grande en misericordia. Grandemente. No vaya a creer, grandemente. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículos 1 y 2. Amén. ¿Estamos todos ahí ya? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Señor y Dios y Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu grandiosa y maravillosa misericordia, por la fidelidad que has tenido y tu grande y abundante paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque muchas veces abandonamos la fe, nos desganamos, nos descuidamos y terminamos haciendo cosas que desagradan tu santidad. Señor, por favor, ayúdanos para que nosotros nos examinemos, nos evaluemos a la luz de tu palabra y evaluemos aquellas cosas que tienen valor para nosotros. La salvación, el perdón, la justificación, la santificación. Que valoremos la obra gloriosa que hiciste en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados y derramando tu sangre para con nosotros. Señor, para limpiarnos. Por favor, Dios de los cielos, guíanos y direcciónanos a través de tu santo y glorioso Espíritu para que podamos entender lo que nos quieres hablar en esta hora y que nos sea de beneficio, de bendición a los cristianos y a los que no también, para que los que no te conocen sean atraídos a ti a causa de la obra gloriosa que has hecho en esa cruz. Guíanos pues a través de tu Santo Espíritu, que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, la traiga a memoria, la use y nos convenza de todo lo que nos quieres hablar y que nuestro corazón sea sensible frente a lo que hoy quieres hablarnos. Porque te lo pedimos en gratitud por la obra de tu Santo Hijo, de tu Santo Espíritu y de tu santa palabra en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden colocarse cómodos. Como podemos apreciar desde el versículo 1, esta carta está dirigida a los cristianos judíos que fueron esparcidos por el mundo en consecuencia de la persecución que vino sobre los creyentes y que tuvieron que ser esparcidos a diversos lugares, a diversas ciudades, a causa de esa persecución tremenda que había en aquella época. Y vemos cómo el apóstol Pedro les escribe y los anima a sus lectores mediante la firme declaración de que ellos habían sido escogidos por Dios. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios por pura gracia, y el mismo aliento que hay para ellos es para nosotros. Con o sin persecución, Él nos anima a que nuestra mirada esté puesta solamente en Cristo. Dios el Padre nos ha escogido para salvación, pero la salvación y la seguridad radican en la elección libre y misericordiosa del Dios omnipotente. Él es el que nos elige, no nosotros a Él. Él nos escogió.
Escucha, con esto Pedro nos quiere decir que ni pruebas ni persecuciones pueden privar de la vida eterna a aquel que ha sido llamado por Dios, salvado por gracia y que está en la mano poderosa de su Dios. Nada puede arrebatarnos de la mano de Dios. ¿A quiénes? A los que realmente, genuinamente hemos creído y hemos depositado nuestra fe, confianza y esperanza en aquel que fue clavado en la cruz, que murió y derramó su sangre para nuestra salvación, para nuestro encuentro con Dios un día en la eternidad. Esos, los que hemos depositado la confianza en Él, somos los que tenemos la gracia de Dios de no ser arrebatados de la mano del Padre. Y eso es un consuelo. A aquellos que han valorado la sangre derramada por nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo en esa cruz. Esa sangre gloriosa que la Biblia dice que es preciosa. Escucha, la sangre de Cristo mismo, pero su sangre en la cruz del Calvario es el regalo más precioso que nuestro Padre Celestial pudo habernos dado a nosotros, perversos, pecadores, que íbamos caminando al infierno. Lo más glorioso que Dios el Padre nos ha regalado en la persona de su Hijo es derramar toda su sangre en nuestro favor. Y son pocos los cristianos que entienden el valor de la sangre de Cristo. Y a causa de no entender el valor de la sangre de Cristo, muchos la pisotean sin ningún temor. Muchos pisotean la sangre de Cristo sin ningún temor. Pastor, ¿cómo pisoteamos la sangre de Cristo? Cuando desobedeces. Cada vez que desobedeces al Señor estás pisoteando su sangre. En tu práctica de pecado, en aquellas cosas que pecaminosamente haces día a día, estás pisoteando la sangre de Cristo. La sangre preciosa que Él ha dado para nuestra salvación. Porque sabes, la sangre de Cristo es preciosa. Pero la sangre de Cristo hizo lo que nadie podía hacer. Tu salvación y la mía tuvo un precio. Usted y yo no pagamos nada, pero tuvo un precio. Alguien tuvo que pagar. Y el precio fue la sangre absoluta de nuestro Salvador en esa cruz. Fue el precio más alto que se pagó por tu salvación y la mía. Y muchas veces la menospreciamos. El apóstol Pedro escribe esta carta para animar y fortalecer a esos creyentes que estaban enfrentando la persecución, a esos creyentes que estaban enfrentando situaciones difíciles. Y Pedro trae estas palabras de ánimo. Trae estas palabras de ánimo. Escuche, hubo una época donde únicamente los israelitas eran tenidos como pueblo de Dios. Pero a causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, algo sucedió. Judíos y gentiles juntos ahora somos el pueblo de Dios, solo porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Usted y yo y los judíos que han creído en el Señor Jesucristo, ahora somos parte de la iglesia, parte de su pueblo y somos de su pertenencia, le pertenecemos a Él, a Dios. Y esto es algo glorioso. Esta carta fue de ayuda para la iglesia en aquella época, que estaba, parece que en desesperanza por tanta persecución, por todo lo que estaba pasando en sus vidas. Hoy en día nosotros, aquí donde estamos en nuestra ciudad, nadie nos persigue como a ellos y hasta la más mínima gripa ya nos desgana. Si el perro no nos saluda cuando llegamos a la casa, ya no queremos orar. Hermanos, las cosas más insignificantes nos alejan de Dios. Cuando miramos la iglesia primitiva, la iglesia primera, sus persecuciones y todo lo que ellos tuvieron que enfrentar, escuche, los problemas, las dificultades eran verdaderamente serias, eran problemas verdaderamente graves, era que estaban enfrentándose con la muerte misma. Y eso, en vez de desanimarlos, en vez de desganarlos, cuando veían a sus hermanos morir, cuando eran arrojados a los leones,
leones cuando eran asesinados y clavados en astas y encendidos en fuego para iluminar los campos. Ellos, en vez de retroceder, ellos en vez de morirse de miedo, eso los animaba a seguir y a seguir y a seguir. Y cualquier problemita hoy en la iglesia, mejor dicho, el diablo sabe cómo ataca a la iglesia. ¿Sabe cuál es el dolor más grande y qué es lo que desgana hoy la iglesia? Pastor, vea, no hay sino basura en el bolsillo. La economía a la iglesia cristiana de hoy medio se las toca el diablo, o viene el Señor con pruebas y ahí mismo, ¡ay, ya no voy a orar! ¿Quién va a orar con esta situación? ¿En serio? Hoy en día la situación difícil, la situación económica, los problemas, las dificultades, los problemas familiares hacen desganar a los cristianos en vez de aprovechar todo eso para que sea un escalón, para acercarme más a Dios, para poder ver su gracia, su favor, su misericordia y su grandioso poder. No tengo ni para mercar. Gloria a Dios, al menos todavía hay que comer. Señor, gracias. Señor, esto es una oportunidad más para buscarte, para glorificarte, para bendecirte. Todavía hay, no estoy en la ruina. Señor, gracias por lo que tengo. No, a toda hora estamos viendo lo que no tenemos. ¡Qué dolor! Esta iglesia estaba siendo perseguida, esta iglesia estaba pasando por situaciones verdaderamente difíciles y no hubo desgano. Y estas palabras del apóstol Pedro les trajo un ánimo tremendo. En medio de la persecución, ellos pudieron entender que la obra de Cristo en la cruz y su sangre derramada era más que suficiente para que ellos siguieran adelante en medio de cualquier prueba y circunstancia. Tremendo. Y seguían adelante en medio de todo. Y hoy nos es tan difícil. Esa época, los gobernantes de esa época eran más perversos que los que tenemos hoy. Hoy no nos echan a los leones, hermano. Aquí. Hoy, por ser cristiano, no te prenden vivo para darle luz al estadio. A ellos sí. Y no se desanimaban. No dejaban de orar. Al contrario, su oración era más ferviente. Su cercanía al Señor era mayor. Y hoy en día cualquier insignificancia, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero, no, es que yo no puedo orar, no es que estoy desganado, no es que estoy desanimado. No has podido entender quién es el Dios de la Biblia, ni la obra que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor. Catástrofes, dolor, enfermedades, muertes, pruebas, a ellos les vino de todo y sin embargo nunca desmayaron. Nunca desmayaron. ¿Sabe cuál es el tema de esta carta del apóstol Pedro? La esperanza. La esperanza que tenemos en Dios por medio de su Hijo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Si usted pudo notar, este versículo 2 que acabamos de leer de esta primera carta del apóstol Pedro, menciona de manera directa las tres personas de la Trinidad. Ahí están. Ahí están en ese pasaje. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La obra completa del Dios Trino está actuando justamente allí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí lo vio? Ahí está el Dios Trino actuando en toda su majestad. Es un solo Dios verdadero. Y ese Dios Trino en su esencia plena es quien logra la salvación suya y mía.
El Padre nos escogió antes de que usted y yo lo eligiéramos a Él. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, murió por nosotros cuando usted y yo éramos aún pecadores. Y el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Qué lindo es. He ahí a nuestro Dios obrando. Él viene a morar en nosotros para darnos a conocer la verdad de Dios en su palabra y nos santifica, o sea, nos aparta solo para Él, para el servicio a Dios. Pero no solo nos anima diciendo que somos elegidos por Dios, sino que también Pedro nos anima diciendo que somos separados para obedecerle, para que le obedezcamos. Y luego dice, y para ser rociados por la sangre del Señor Jesucristo. Para ser rociados. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos que se llaman cristianos hoy no tienen el claro significado de la sangre del Señor Jesucristo. Muchas veces los cristianos cantan sobre el poder de la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Y decimos todo eso. Pero lo cantamos y no sabemos ni cuál es el poder en la sangre de Jesús. Porque muchos ni siquiera saben qué es eso. No saben. Pocos entran en el poder de la sangre del Señor y no lo hacen sencillamente porque no comprenden el gran significado que hay en ella. Son pocos los cristianos que pueden explicar sus beneficios sabiendo que uno de los beneficios de la sangre de Cristo es limpiarnos de todo pecado. Uno de los beneficios. La doctrina de la sangre de Cristo debe meditarse y debe llevarse a nuestra vida diaria y cotidiana. Pues el conocimiento sin aplicación, ¿sabe qué dicen que es? Vanidad. Mientras que aplicar el conocimiento es obediencia. Es obediencia. Y entonces nuestra obediencia, ¿qué es lo que demuestra? Nuestro amor por Dios y por el prójimo claramente. De manera que el conocimiento debe entrar a la mente, bajar al corazón y llevarlo a la práctica. O sea, debe llegar a la mente, bajar al corazón y bajar a los pies para que empecemos a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios, tal como Él dice. Una vida conforme al Evangelio de Jesucristo. Hay muchos que no caminan conforme al Evangelio de Jesucristo porque tienen el conocimiento, pero no lo llevan a la práctica. El conocimiento solo está aquí, en la cabeza. Andan en la verdad de la vida, andan en la verdad de la palabra, pero andan en la vanidad de la vida al mismo tiempo. No obedecen al Señor. No han dejado que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado. No han dejado que eso pase. Primero se empieza a obedecer los mandamientos del Señor y luego se recibe el rociamiento de la sangre de Cristo por la fe. Y luego vemos el resultado del rociamiento de la sangre de Cristo. ¿En qué? En nuestra obediencia. Pero necesitamos tener un entendimiento mayor acerca de la preciosidad de la sangre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo y los cambios que puede hacer en nuestra vida esa sangre. ¿Sabe? En la Escritura existen dos referencias acerca de la sangre. Dos. Una es la sangre derramada y la otra es la sangre rociada. Ahí está. Lamentablemente muchos cristianos han utilizado y pensado en la sangre de Jesús de una manera tan equivocada. Recuerdo cuando estábamos en pandemia. Usted pasaba y usted, no sé, ¿qué harían? O si era solo pintura. Pero veía casas con pintas rojas y un letrero que decía, la sangre de Cristo nos protege. No sé si era un simbolismo o echaron sangre de algo, no sé. En todo caso, el papelito con el letrero, la sangre de Cristo nos protege, nos sirve.
Eso no sirve. Sirve si la pones en práctica. Sirve si está haciendo un efecto en tu vida. No sirve cuando dices, yo me cubro con la sangre de Cristo y voy viviendo en desobediencia. Eso no sirve. ¿De qué sirve cubrirme con la sangre de Jesús y vivir en desobediencia? ¿Sabe qué sirve? Para que le diga el Señor a usted mismo, oye, me estás pisoteando la sangre de mi hijo. Para eso sirve. Es que la sangre de Cristo no es porque la cogemos todos los días y decimos, Señor, tíranos la sangre en la cara. No, de eso no se trata. Ya la sangre de Cristo hizo una obra poderosa cuando fue derramada en la cruz del Calvario, y todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es limpiado de sus pecados, es libertado de la esclavitud del pecado y es hecho propiedad de Dios el Padre por la obra de esa sangre. Pero necesitamos vivir en obediencia, porque si no, no hemos puesto en práctica la obra de la sangre en nuestras vidas. La mayoría de los cristianos tienen conocimiento acerca de la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo recordamos cuando usted y yo celebramos la cena del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y muchas veces es el límite del conocimiento que los cristianos tienen acerca de la sangre de Jesús. Hasta ahí llegan. O sea, ese es el límite, llegan hasta ahí. Solo conocen este pasaje, que la sangre fue derramada por el Señor Jesucristo como la evidencia de un nuevo pacto. Ya, muchos alcanzan al menos a llegar hasta ahí. Para el perdón, la salvación, el quitar nuestros pecados. Eso es todo lo que muchos saben acerca de la sangre derramada de Jesús. Cuando nosotros vamos a la antigüedad, donde comenzó este proceso de la sangre, nosotros podemos apreciar en Éxodo capítulo 12 y en el versículo 22, y vemos la orden de Dios dada al pueblo de Israel. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ellos debían rociar la sangre en el dintel de la puerta, y cuando el ángel de la muerte llegara y viera la sangre en la puerta, pasaría derecho. No entraría a ese lugar. En otras palabras, mientras que la sangre estaba en el envase, en la vasija o en el lebrillo, no tenía efecto. Era solo sangre. Si ellos hubieran tenido la sangre y no hubieran llevado a la práctica el rociar la sangre, el vaciarla, en rociarla ahí, ¿cierto? En untarla, de nada hubiera servido. Hubiera llegado el ángel de la muerte, esto lo hago yo de manera figurativa. Hubiera llegado el ángel de la muerte, hubiera llegado a ese lugar y le hubieran dicho, no, aquí está la sangre. ¿Dónde? En la caneca. No sirve, se fue. No era en la caneca, no era en el envase. La sangre debía estar, ¿dónde? En los dinteles de la puerta, ahí debía estar. Solo cuando fuera sacada del envase o de la vasija y fuese entonces rociada, solo entonces adquiere el poder. ¿Para qué? Para salvar, para librar de la muerte. Solamente allí. De otra manera, no hubieran podido ser salvos del ángel de la muerte. Había que sacarla del envase. Había que colocarla sobre los dinteles, sobre la puerta, para que cumpliera el propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué hacía esa sangre ahí? Protegía. El ángel de la muerte pasaba, venía, iba a entrar a esa puerta. No, aquí no fue. Protegía a los que estuvieran dentro. Eso es lo que hacía. El ejemplo más claro está en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Mientras que la sangre de Jesús estaba en su cuerpo vivo y no estaba clavado en la cruz,
No pasó nada. Esa sangre no servía todavía. Cristo estaba predicando el evangelio, pero la sangre estaba en el envase, en el cuerpo de Jesús. Usted y yo obtuvimos salvación, perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna cuando la sangre salió del envase. Cuando la sangre fue derramada. Dice la Escritura, hasta la última gota de sangre salió de Jesús. Por nuestros pecados Él fue llevado a la cruz, y para la limpieza de ellas, para la salvación nuestra, para la obtención de la vida eterna, para que usted y yo verdaderamente dejáramos de ser esclavos del pecado y pasáramos a ser hijos y pertenencia de Dios, la sangre tuvo que salir del envase. La sangre de Cristo tuvo que salir de allí. Con el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿sabe qué hizo? Nos compró. Somos propiedad de Cristo. A veces lo cantamos, ¿se acuerdan? A veces lo cantamos. Decimos que el acta ya no tiene autoridad sobre nosotros. Decimos que marcó nuestro corazón. Pero hay muchos que lo cantan, que su corazón ha sido marcado, pero viven en desobediencia. No. Sigue marcado por el pecado, pero no por la sangre de Jesús. Nuestra desobediencia manifiesta, y no estoy hablando de ser perfectos, no, es nuestra desobediencia, esa continuidad de no valorar la obra de la cruz, de estar en desobediencia constante y continua, cuando estamos haciendo siempre lo contrario a lo que Él dice en su Escritura, cuando no estamos viniendo a Él en oración, en esa comunión genuina, cuando no lo estamos conociendo cada día más a través de su palabra, cuando estamos viviendo conforme a nosotros nos parece, entonces, y ahí entonces, nosotros estamos siendo aún esclavos del pecado. ¿Te das cuenta? Cuando somos rociados por esa sangre preciosa y esa sangre hace ese efecto, en nuestros corazones estamos protegidos. Estamos bajo la protección de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Estamos protegidos contra todos los poderes de Satanás. El problema es que hay muchos cristianos que tienen la sangre de Cristo todavía en el envase. No han entendido que salió del envase. Muchos creen que tenerla en el envase es suficiente y la verdad no es suficiente. No es suficiente con conocer que Cristo murió en la cruz y su sangre fue derramada. No es suficiente. Eso es solamente algo que yo recito porque está en la Biblia. No es suficiente solamente con leer la Biblia consecutivamente. No es suficiente asistir a todos los cultos a la iglesia en un acto religioso. No es suficiente. Lo que es suficiente es que entiendas que la sangre de Cristo salió del envase. Y si sabes que salió del envase y que fuiste rociado por medio de ella, entonces tu estilo de vida es diferente. Tu manera de pensar es diferente. Tu manera de actuar es diferente. Cristo es el primero en tu vida y Cristo y solo Cristo es tu esencia. Él es lo único que te mueve, lo que te motiva a seguir disfrutando lo que se puede disfrutar en este mundo y apartándote de lo que te tienes que apartar en este mundo, solo porque esa sangre ha hecho un efecto positivo y sobrenatural en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Solo eso nos sirve en el envase. Cumplir por obligación con los mandamientos del Señor no garantiza nuestra protección. No es que no es obedecer a las malas. Tengo que leer la Biblia porque el pastor dice. Tengo que orar porque es que esa es la cantaleta en la iglesia. No, eso no sirve de nada. ¿Sabe? El salmista decía algo que nosotros deberíamos experimentar. Cuánto amo yo tu ley. Y muchos, uno empieza a hablarle acerca de todos los mandatos del Señor y es que en la iglesia no hay sino prohibiciones, nada se puede hacer, todo es prohibido. Ese no ha sido rociado por la sangre de Cristo. Pastor, ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? ¿Y qué problema hay con? ¿Y por qué no tal cosa? Tranquilo, eso es una buena muestra de que no has sido rociado por la sangre de Cristo. Tienes la sangre en el envase.
Todavía tienes la sangre del envase. No has dejado que te rocee, que te liberte. No has dejado. No has dejado. Hermanos, hay que sacar la sangre del envase. Los cristianos tenemos que hacer que esa sangre nos salpique, que salpique nuestras vidas para recibir la protección de Dios con esa sangre preciosa que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. En Éxodo 24, del 6 al 8, nosotros leemos que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto del Señor, la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ay, Dios. Hermano, no es que usted se pare aquí, el pastor venga con una cosa de sangre y empiece. Le digo que si a mí me pasa esa, salgo corriendo desde que me caiga la sangre encima. No. No, hermanos, ya no es ese tiempo. Ya no es ese tiempo. Hermanos, es claro que el rociamiento de la sangre le brindaba a los israelitas pleno acceso a Dios. Eso hacían. Y hoy estamos en un pacto nuevo por medio de Jesucristo y su sangre. Un pacto sellado con la sangre de Cristo. Y de igual forma, cuando su preciosa sangre es rociada en nuestras vidas, es cuando podemos tener comunión con Dios, cercanía a Dios. Cuando usted verdaderamente entiende la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre te alcanza, esa sangre derramada es rociada en tu mente y en tu corazón y empieza a hacer una obra de transformación. ¿Por qué hay transformación? Porque Dios te tiene protegido por medio de esa sangre de todas las acechanzas del maligno para que sigas adelante. Ahí viene el problema, ahí viene la dificultad, tratas de caer, tratas de resbalar, vienen las dudas, te acercas al Señor y Él te levanta. Porque está siendo protegido por esa maravillosa sangre. Pero cuando lo crees, es muy triste que muchos creyentes no disfrutan del poder de la sangre de Jesús. Tristemente. Porque a pesar de los conocimientos que tienen de la Escritura, no la han sacado del envase. Siguen el envase. Y es por eso que la Biblia es tan clara. Es que es importante que nosotros sepamos que la sangre ha sido rociada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando vienes a Cristo legítimamente en arrepentimiento y fe. No porque vienes a la iglesia, no porque simplemente sales al frente y haces la oración del pecador. Hay un montón de gente que sale al frente, hace la oración del pecador y nunca vuelven a la iglesia, nunca vuelven a leer la Biblia, nunca vuelven a orar. Y entonces en la iglesia les dijimos, ahora eres hijo de Dios, sin saber si lo hizo genuinamente o no. ¿Ah? ¿Te das cuenta? No. Es aquel que viene y hace una oración genuina de arrepentimiento delante del Señor y comienza a dar frutos, comienza a caminar, comienza a mostrar que verdaderamente ha venido arrepentido al Señor. Es a ese que el Espíritu Santo entonces le muestra que la sangre de Cristo ha sido rociada en él, porque el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación de adentro hacia afuera y se empiezan a ver los frutos. Cuando por fe usted y yo recibimos la obra de la cruz del Calvario, entonces hay una transición legal y espiritual donde en respuesta de nuestra fe, la sangre produce un efecto positivo en nuestras vidas. Tienes la libertad. Tienes la libertad. Quieres pecar, pero no puedes aunque puedes. Quieres pecar, pero no puedes aunque puedes. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás venía un joven y me decía de una iglesia donde estaba: pastor, es que yo siento que no soy salvo. ¿En serio? No,
Es que me atacan muchos pensamientos, me atacan muchas cosas, pastor. Yo no sé, yo siento que, yo siento, no sé, yo creo que yo no soy salvo. Es que las tentaciones, todas estas cosas me inundan y no sé, yo creo que no soy salvo. Y le dije, ven acá y nos sentamos. Bien, te voy a decir algo. Te voy a dar un consejo. ¿Qué, pastor? Yo quiero que ahora que terminemos de hablar, salgas, te vayas y busques una discoteca. En esas donde las mujeres bailan desnudas. Ve y sal. Y ve y te embriagas y buscas una de esas mujeres y vas y te acuestas con ella y amaneces con ella y entonces miras a ver qué sientes. Pastor, no puedo hacer eso. ¿Por qué? No puedo, es que yo no siento ese deseo. Me fastidia el alcohol, esa música no la soporto. E ir a ver una mujer de esas, pastor, eso no está en mi corazón. ¿A usted cómo se le ocurre aconsejarme esto? Entonces si eres salvo. Pastor, yo quiero, pero no puedo, pero puedo. Pastor, yo quiero, pero no puedo, aunque puedo. ¿Sabe por qué? Porque está protegido por esa sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo a nosotros nos advierte, hey, ojo con tomar la cena indignamente. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque estás trayendo juicio sobre tu vida. Estás trayendo juicio sobre tu vida. Participar de la Santa Cena indignamente es traer juicio sobre nuestra vida. Ahora, eso no significa simplemente que participes de la cena después de que hayas fallado de alguna manera, sino que sabes que te puedes arrepentir en tu corazón y no lo haces. Ese es el problema. Ese es el problema. Si vienes y te arrepientes legítimamente delante del Señor y te pones a cuenta, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él dice, no tomes la cena y ya. No. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Y qué? Y tome de la cena. No es decir, no, yo no voy a tomar la cena, no. Pero hay muchos que vienen y piden perdón ahí en el instante. No restauran nada. Tomaron la cena, se van de la iglesia y siguen haciendo lo malo. Tranquilo, está acarreando juicio sobre su vida. Eso no es porque pidió perdón ahí ya. No, eso no significa examinarse a sí mismo. Examinarse a sí mismo es examinar el pecado en el que está, la vida que está teniendo que no va conforme a la voluntad conocida de Dios. Es examinar eso y decir, yo necesito restaurar esto. Señor, vienes y pides perdón, pero de ahí tienes que empezar a restaurar eso malo que ha estado en tu vida. Si no lo haces, estás acarreando juicio contra tu propia vida, porque aún así tomaste la cena indignamente, porque no tienes el propósito de cambiar. Santo sea el Señor. Dios mío bendito. Eso es tremendo, hermano. Y eso es acercarte a tomar la cena del Señor sin creer en el poder de la sangre. Y cuando haces eso, eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Dice que hay algunos que se enferman y otros que se mueren. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cuando haces eso es porque estás débil en tu fe, porque no crees en la victoria total que se encuentra en la sangre de Cristo. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos cristianos toman la cena del Señor sin creer en el poder de esa sangre? Pácate y pácate. Cogen el pan y toman la cena. No disciernen, no meditan, no entienden. Uy, Dios mío, es verdad, ese pancito no es el cuerpo de Cristo. No entiende, es que estamos haciendo una conmemoración, pero eso tiene que traer a nuestro corazón un quebrantamiento y decir, esto es simbólico, pero Él ya lo hizo. No es que meterme el pan en la boca, ¿quién? No. Y tomarse el vinito. No. Es meditar en que estás haciendo un acto sublime, simbólico, pero sublime. La sangre gloriosa de tu Cristo Salvador fue derramada. Ese cuerpo fue molido, fue abatido. De verdad.
Y es que cuando lo vayas a hacer, medites cómo estás viviendo, cómo están tus pensamientos, cómo está tu estilo de vida. Cuando te sientas ahí, cuando te paras ahí a reflexionar, y entonces puedes decir, ¿la tomo o no la tomo? Verdaderamente Pablo dice, sí, arrepiéntete para que la tomes. Y restaura tu estilo de vida si verdaderamente crees en el poder de la sangre de Jesús. Es lo que hay que hacer. Otros cristianos no saben o no asumen que su pecado ha sido cubierto totalmente por esa sangre, pagado por completo en esa cruz. Y por eso es que continúan pecando. No han sido libres. No tienen temor, no tienen reverencia, no hay gratitud en sus corazones hacia el Padre por haber enviado a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario por él. No hay gratitud, no hay temor. Otros piensan que él tenía que. No, él no tenía que hacer nada, él simplemente lo hizo por su gracia soberana. La iglesia de Jesucristo, nosotros como iglesia necesitamos entender el poder que hay en la sangre de Jesús para poder recibir sus beneficios, su protección y su limpieza constante y continua. Uno de los beneficios más gloriosos es que tenemos paz con Dios, a cuentas con Dios, entendiendo que la sangre de Jesús ha comprado la iglesia de Dios, que la ha comprado, y esta obra continúa a través del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, constantemente. Hebreos 10:19 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí no se está hablando acerca de nuestra salvación, sino de nuestra intimidad con Dios. Intimidad, cercanía, entrar de manera directa y personal a esa presencia gloriosa de nuestro Salvador, a ese lugar santísimo para tener cercanía, intimidad, comunión, abrazarle, sentir cómo te abraza, cómo te habla, cómo te sostiene, cómo te levanta, cómo te protege, cómo te cuida, cómo te alienta, cómo te alimenta. Hermano, por Dios, un grandioso privilegio que tenemos, hermano. Pero hasta que esa sangre no sea salpicada en nuestros corazones, no podemos ver a Dios, sentir a Dios, oír a Dios, hablar con Dios o conocer a Dios íntimamente. Necesitas creer que esa sangre de Cristo lo hizo. Creerlo. Pastor, ¿y yo cómo creo? Bueno, ve a la Biblia. Bueno, pídeselo al Señor en oración. Es que el creer no es tuyo. El creer es de Dios. El que puedas creer es una obra gloriosa que hace el Espíritu Santo, pero entonces necesitas ir a la Biblia, entonces necesitas acudir a Él en oración, porque si no lo haces no va a pasar nada. Ay, pastor, es que yo como que no creo. ¿Cuánto tiempo dedicas a ir a la Escritura? Bueno, ¿cuánto tiempo dedicas en oración al Señor, en hablar con Él, en presentarte delante de pastores? Que estoy tan desanimado que yo ya casi no oro. No vas a recibir nada, no vas a entender nada, no vas a conocer nada, no vas a recibir nada, no lo vas a poder ver, no lo vas a poder oír, no le vas a poder hablar. Entonces no va a pasar nada en tu corazón. Necesitas experimentar la presencia viva de tu Dios, y la única manera es venir a Él. Venir a Él. Escucha, pastor, es que yo no quiero orar. ¿Sabe qué? Haga como hace usted con los niños. No quiero sopa, le doy sopa. Ah, yo no me quiero comer esa comida. Tranquilo. Tengo hambre. Tenga la comida. Ah, yo no quiero eso. Tengo hambre, téngala. La misma. Es la que necesitamos usted y yo. No, yo no quiero orar. Estoy en problemas. ¿Qué debo hacer? Ore. No, es que yo no quiero leer la Biblia. ¿Qué hago, Señor? Ore. Y vaya a la Biblia. Como quien dice, al que no quiere caldo,
dale doble. Cuando estés desganado para orar, ora. Cuando estés desganado para ir a la escritura, ve a la escritura. Cuando no quieras venir a la iglesia, corre para la iglesia. Y vas a empezar a ver el fruto. Usted y yo podemos decir entonces que la sangre de Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado y nos da protección. Y nos permite tener comunión con el Padre. Y todo por medio de la obra que nuestro glorioso Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Dios hizo, enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. La pregunta mía es, ¿cómo entonces vamos a seguir viviendo como antes, teniendo en nosotros el conocimiento del valor tan grande que tiene la sangre de Cristo? Hermanos, es un privilegio que usted y yo no merecíamos, que Dios el Padre haya puesto los ojos en nosotros, que haya enviado a su Hijo y que lo haya matado en esa cruz y que toda su sangre haya sido derramada para salvarte cuando ibas camino al infierno. Es un privilegio. Usted y yo no lo merecíamos. Usted y yo solo merecíamos el infierno. Y la sangre de Cristo, escucha, el que estés ahí sentado y sentada, significa que Dios te está dando la oportunidad de conocerlo cada día, de ser libre cada día, para que un día entres a su presencia en la eternidad. Porque antes no queríamos ni siquiera venir. Y Él nos trajo. Es un privilegio que se nos ha sido dado sin merecerlo, hermanos. Antes que el velo se rasgara, había que esperar a que un hombre entrara al lugar santísimo. Cada año, después de que el velo se rasgó, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo 24 horas al día si podemos. Y siempre y cuando vengas con un corazón contrito y humillado, Él no te rechaza. Él no te deja. Él te recibe. Él te abraza, te bendice, te levanta, te guarda, te protege, te anima, te alienta, te dice, eres mi hijo y te amo. ¿Te das cuenta? Solamente los que creemos en Él. ¿Y cómo lo sabemos? Únicamente por la obra del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Por eso debemos acercarnos más al Señor, buscarle más, conocerle más y vivir más para Él. A veces las situaciones difíciles que hay a nuestro alrededor es por nuestra falta de cercanía con Dios, porque las circunstancias nos alejan de Dios, cuando las circunstancias adversas nos deberían acercar más a Dios. O sea, a usted le da sed, y entonces qué irrisorio sería usted decir, tengo sed, y botar el tarro con agua. Quiero calmar la sed, pero acabaste de botar el tarro con agua. ¿Cómo vas a saciar la sed? Como José decir, yo me quiero ir en bicicleta otra vez para Granada, pero se viene a pie y deja la bicicleta en la casa. Es como, tengo hambre, le sirven la comida, no quiero comer. Hermanos, las circunstancias adversas tienen que ser una excusa y una motivación para acercarme más a Dios, no para alejarme de Él. Las tentaciones, todo aquello que haya a nuestro alrededor, tenemos que entender, va a venir, siempre va a estar, siempre va a estar, siempre va a estar, porque el horno está preparado, porque el desierto es necesario, porque necesitamos ser formados, porque el Señor siempre nos va a estar probando para que usted y yo estemos finitos, para cuando las verdaderas pruebas lleguen, podamos decir, mi Redentor vive y voy hacia adelante porque Cristo vive. Es lo que tenemos que hacer. Pero necesitas acercarte genuinamente a Él para poder experimentar los beneficios de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo te compró, la sangre de Cristo te protege, la sangre de Cristo te da el acceso a intimidad con Dios.
pero necesitas estar cerca de Él. No dejes que nada te aparte. Nada es nada. Solo acércate, solo búscale, acércate genuinamente y vas a ver el poder de la sangre de Cristo actuando en tu vida, en tu mente y en tu corazón y haciendo cosas impresionantes que ahora crees que no podrían pasar, pero que Dios va a hacer poderosamente porque ya hay promesa por la obra de Cristo en la cruz. Atiende para que después no tengas problemas con Dios, para que después no tengas sorpresas el día del juicio. El Señor ha estado hablando grandemente. No olvides, Él sigue hablando. Mensaje tras mensaje. Solo atiende, escucha, acércate a Él y vive para su gloria. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias porque nos has bendecido una vez más por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias porque una vez más nos muestras tu grandioso interés por nuestras almas, porque nos amas, porque solo nos quieres bendecir y que nos acerquemos a ti en obediencia, por amor a ti. Que busquemos, Señor, agradarte y vivir para tu gloria. Que busquemos creer en el poder que hay en la sangre preciosa de tu Hijo. Por favor, ayúdanos y guíanos. Ayúdanos en nuestra incredulidad, oh Dios. Ayúdanos a acercarnos más a ti y a vivir solo para ti. En tus manos, glorioso Dios, en tus manos y solo en tus manos, colocamos nuestro ser, nuestras almas, nuestros corazones, para que nos siga llevando a meditar y a reflexionar en esa sangre preciosa y en la libertad que hay en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Esa sangre preciosa nos ha libertado, nos has comprado por medio de ella. Nos proteges continuamente y nos das la oportunidad de esa comunión, Señor, gracias. Guíanos y direcciónanos pues a estar en todo tiempo y en todo momento cerca de ti, Señor, para vivir para ti, para buscar agradarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Salimos ahora de este lugar, no de tu presencia, y te rogamos que tu presencia, que tu poderío, que tu majestad siga con nosotros, Señor y Dios, y que podamos seguir avanzando, meditando, acercándonos más a ti y mostrándote a los que no te conocen, para que también vengan en el conocimiento tuyo y vivan para agradarte. Todo esto te lo pedimos hoy en Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén.